Muy buenas noches, distinguida teleaudiencia, nuevamente con ustedes, con los 7 ciudadanos a través de su programa Cultura Política. Nuestra reflexión inicial de hoy. La televisión ya no es lo que fue o lo que se presumió podía ser. De la importancia que tuvo la televisión como medio de comunicación y hasta de orientación educativa para grandes grupos humanos, ha pasado a convertirse en el Perú y en diferentes ciudades del mundo en un medio de comunicación visual que incomunica, porque actúa y procede cotidianamente como instrumento eficaz para acrecentar la alienación de significativos grupos humanos. La televisión, llamada la caja boba, nos alienta y contribuye de manera perversa a la alienación personal y colectiva, porque ha enviciado el entendimiento de grandes grupos humanos que consumen a diario, en vez de reflexión y conocimiento, distracción y atontamiento mediante imágenes y discusiones banales y estereotipadas que nutren el vacío y rellenan el cerebro y la vista con estropicios de consumo y comida fácil mediante el voyerismo virtual. ¿Qué dice y transmite la televisión? Solamente refritos políticos, ocultamientos culturales y, eso sí, profusión de programas de divertimiento alienante. ¿Pero qué es la alienación? ¿Qué es vivir alienado? Es dejar de ser uno mismo en la ruta del conocimiento y de la capacidad crítica que convierte al ser humano en hijo de la transitoriedad y esclavo de la mutabilidad por pertenecer a la frivolidad y al esnovismo. El alienado político y social es un personaje ajeno a sí mismo y alejado de los verdaderos intereses de su sociedad y de su contemporaneidad. No olvidemos lo que dijo el gran filósofo francés Jean-Paul Sartre, que expresó sobre la alienación o la mala fe lo siguiente: cuando juego a ser alguien que no soy, lo que hago es ser alguien en el modo de ser lo que no soy. Sigo siendo, a pesar de no ser hombre de conciencia, porque perdí mi conciencia social y decliné mi personalidad social para gozar de los devaneos y escarceos con amoríos pasajeros que distribuye a raudales la televisión mundial y, para este caso, la televisión peruana. Hace muchos años, en la televisión peruana, que era una tribuna seria que educaba y definía candidatos de diversos partidos políticos porque promovía debates de poderosa persuasión. En esa ventana comunicativa, en esa vitrina, había pocos, pero buenos programas culturales y políticos. Hoy en día hay decenas de programas políticos endebles y banales, donde hasta los comentaristas deportivos osan atrevidamente hablar de asuntos de Estado y donde, por ejemplo, personajes impresentables como los de la farándula chismosa, que proceden como hijos e hijas de la delación, el chisme y el trascendido vejatorio, son formadores de opinión para quienes no desean tener conocimiento real de las cosas, sino utilizar opiniones pasajeras y mutables que atentan la digestión de los bien nacidos, pero que acelera el metabolismo de los diabólicos y hasta perversos. Con estos y otros programas, la televisión peruana, desde Tumbes a Tacna y desde Punta Paracas a Punta Perdida y desde Putumayo a Putinapunku, es una caja embrutecedora que los audaces y osados deberían proscribir de sus gustos y de sus opiniones de comunicación. Menos televisión y más atinada y reflexiva visión de la realidad es el reto del presente. Bien, buenas noches. En esta edición nos toca el pasaje de la historia. Y como ya habíamos manifestado, la historia como ciencia permite, ¿no?, reconocer en hechos y situaciones del pasado aquello que es o no es valioso para el presente. Entonces, leyendo la idea de patria en
los tomos pues, que tiene Jorge Basadre Groman sobre la historia de la República, es, desde mi punto de vista, interesante reflexionar cómo trata los hechos de la historia Basadre para sustentar cuál es nuestra idea de patria y el problema de la identidad. Basadre plantea que la idea de patria surge con dos orígenes. Uno le llama externo y el otro le llama interno. El origen externo lo plantea básicamente en tres hechos, ¿no? La apertura que hay en la colonia, en el virreinato, hacia los hechos del mundo exterior, y básicamente incluye mucho la Revolución Francesa y la independencia de los colonos de Norteamérica, de Inglaterra, ¿no? Y además de eso, en, digamos, las rebeliones que hubieron en el año 1811, 1814, especialmente la del Cusco con Tupac Amaru, ¿no? Y bueno, él plantea eso como origen externo. Y como origen interno, ¿no? Además, surgen diarios, varios diarios, el peruano, el Frita la Luz, etcétera, donde se acuña en esos diarios una sociedad patriótica, y además de eso se crea el concepto de patria para diferenciar de con quién hay que hacer la guerra, que es España. Patria versus España, ¿no? Entonces, ese es el origen externo, en síntesis. El origen interno, él maneja ahí 4 elementos que son interesantes, ¿no? Un elemento que es hispánico, uno que es indígena, el otro que es el elemento cívico, del civismo, y el otro es esa esperanza de prosperidad. Son los 4 ejes que maneja Basadre como hechos, ¿no? Y la manera en cómo maneja lo hispánico, ¿no? En un texto, una oración que dice Justo Figueroa en su dedicatoria a San Martín en la Universidad de San Marcos en 1821, dice: nosotros no nos hemos desprendido de España, la España se ha desprendido de nosotros. Verdad escrita en la política y legislación del gobierno peninsular y sostenida por la conducta misma de los soberanos interinos de las Cortes, que trataron de regirnos en nuestra juventud como en nuestra infancia y de hacer eterno el pupilaje de la América. Y en ese mismo escenario, Vidaurre, en 1823, en sus cartas americanas, dice: yo amo a la nación española como a mi abuela y a la América como a mi madre. Lloro al ver destrozarse estas personas para mí tan amadas. La una anciana, pero sin experiencia y con malos hábitos que la precipitan según su inclinación de dominar y conquistar. La otra joven, débil, sin recursos, saliendo de la desesperación a la pusilanimidad, del heroísmo a la barbarie, con asomos de virtudes y con muchos vicios. Y en otra parte dice: hubo tiempo en que fue posible la conciliación, pero es imposible que España se desprenda de sus prejuicios. Su orgullo excede a su debilidad y forma su carácter. Desde el punto de vista del indigenismo, aquí hay otra frase, otra oración muy interesante del Congreso Constituyente de 1822, donde Luna Pizarro dice: vosotros, indios, sois el primer objeto de nuestros cuidados. Nos acordamos de lo que habéis padecido y trabajamos para hacerlos felices. Vais a ser nobles, instruidos, propietarios, y representaríais entre los hombres a todo lo que es debido a vuestras virtudes.
Entre el 27 y 28 de agosto de 1821, el tributo es abolido. También las mitas, las encomiendas, el pongaje, el yaraconazgo y toda clase de servidumbre personal. Bueno, en lo de ciudadanía y en la esperanza de progreso, prosperidad, la patria, dice, implica entonces un Estado limpio, dentro de lo que es compatible con lo humano, regido no por la voluntad arbitraria de un hombre o de unos cuantos, sino por las normas justas de las leyes. El exponente más alto de la afirmación cívica de la patria resulta ser el tribuno de la República, Sánchez Carreón. Él dice: para defender patria y libertad hay que luchar indomablemente contra los enemigos internos y externos, entrar en guerra, sacrificar los bienes y la vida, arrostrar el desgarramiento de sangre y la ruina por la felicidad de las generaciones que vienen. La visión optimista de progreso del futuro: puede desarrollarse el progreso agrícola, minero, técnicamente orientado, y también la irrigación y las vías de transporte. Esas son las 4 de origen interno. Pero finalmente sintetiza diciendo: en la idea de patria se conjugan además otras 4 cosas: el país, el hombre, el Estado y la sociedad. El país caracterizado por su individualidad política, investido de soberanía externa. El hombre peruano es libre. El Estado debe ser legal, eficiente y limpio. La sociedad como centro de producción, distribución, circulación y consumo de riqueza. Bien, esta ha sido la reflexión respecto de lo que es patria en el país. Y bueno, ahora tendríamos que estar desconsolados frente al escenario de incertidumbre, de ventajismo y de destrucción de estos valores medulares y permanentes que sustentaron las bases sobre las cuales pretendimos hace ya más de 200 años encontrar nuestra independencia política y fortalecer nuestra organización como país. En nuestra tercera estación vamos a hablar sobre el cinismo. Ustedes saben que la escuela, que no se llamaba escuela cínica, mantuvo un conjunto de pensamientos que conformaron una escuela orgánica, pero su principal motivación de los cínicos de ese tiempo era alejarse de la realidad de su mundo concreto y despreocuparse de los problemas de su tiempo. La idea central era, bueno, uno era casi un fin en sí mismo y estaban alejados de todas las coyunturas para fortalecerse orgánicamente. Y esa palabra y esa conducta, esa propuesta cínica, se ha derivado por la polisemia de los conceptos, es decir, que un concepto tiene varias otras significaciones en lo que es el cinismo contemporáneo, ¿no? Una cosa que es realmente de inconducta, de desvaloración y de una especie de autarquía de la gente que se zurra en lo que debe ser una responsabilidad social. Claro, y un exponente de la escuela cínica en los tiempos de los griegos, de Sócrates, ¿no? Antes de Platón y antes de Aristóteles, obviamente, Ancho, es Diógenes, claro. Sinope, ¿no es cierto? Busca Ese un es un nombre, exponente, decía. claro. Hay otros anterior que es realmente el padre, que no recuerdo ahorita su nombre, creo que fue Antístenes o algo por ahí, ¿no? Pero en todo caso, Diógenes es el que más ha hecho, digamos, se lo recuerda en todo caso por su frase célebre ante Alejandro Magno, ¿no? El grande de ese tiempo, que se le acerca y le dice: bueno, ¿qué puedo hacer por usted? ¿No? El reino pues le debe mucho. Y lo mira el Diógenes y le dice: bueno, que se aparte un poco porque me está usted tapando el sol, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las cosas de Diógenes. Y la otra interesante es que vivía pues en un tonel, dice, ¿no? Pero andaba con una linterna plena luz del día, buscando en las calles, etcétera. Y bueno, ¿qué busca? Estoy buscando hombres, dice, ¿no? Claro. Ahora, como tú bien has dicho, esa escuela no es una escuela, digamos, filosófica, sino una escuela estrictamente filosófica, ¿no? Sino una escuela de cómo
vivir, ¿no? Una tendencia de comportamiento. Ahora sí, Claro, eso es, cómo vivir. Y lo más interesante acá es que buscan digamos, la igualdad entre los hombres en su vida, pero proponen juntarse con la naturaleza, ¿no? Y por tanto, como tú bien has dicho, hay autarquía ahí, con un especie de que valen por sí mismos, no se valen de otros, ¿no es cierto? Pero ese era un camino hacia la mejora de uno mismo, Así es. desentendiéndose del entorno. Por ejemplo, podría decirse de Mahatma Gandhi, que fue un escéptico, pero no es así. Él fue una especie de autárquico y de una persona que estuvo más vinculada a una vida ascética, es decir, mejorarse a sí mismo, no consumía nada, vivía con 2 o 3 tenidas de ropa simple, pero él estaba preocupado por mejorar las condiciones del mundo y luchar contra la violencia con la no violencia y hacer de su propuesta algo superior. Entonces, esa clase de propuesta, de conducta, ya no se tiene, ya ha derivado el cinismo en una de las cosas más deplorables que existen en la actualidad. El cínico es un corrupto per se. Bueno, yo diría que la definición actual de cinismo dice, pues, no, que es una persona que miente, ¿no es cierto?, altera la verdad, miente, pero con una cara dura que no se sabe que está mintiendo, ¿no? Pero la anterior definición de cinismo es uno que es indiferente ante los hechos de la sociedad, sus valores, ¿no es cierto?, valores éticos, valores sociales, duda de ellos, los rechaza, no cree en ellos, y además también critica fuertemente los ideales que tienen las personas con las cosas que hacen cotidianamente, ¿no es cierto? Entonces ahora el cinismo moderno es mentir desvergonzadamente, Bueno, así, y además, con cara dura, pues, ¿no? Y hay, claro, un espacio de agresividad. O sea, a mí me cuenta la gente, por ejemplo, muchos comerciantes, pueden decir comerciantes de las leyes, los notarios, etcétera, dicen, pues yo acopio dinero y me zurro en todo lo demás, ¿qué me puede pasar? Entonces, ese es el cinismo político, el cinismo laboral, el cinismo profesional, que hace que la gente se encallezca cada vez más y desprecie lo que está sucediendo Ahora, en su escenario. No es que solamente se aleje y busque su mejoramiento personal, sino que es agresivo el cínico. Ahora, reflexionando sobre esto del cinismo, aquí hay, a ver, 3 frases. La última que voy a decir tú la conoces mejor que yo porque tú la has planteado en cultura política hace años atrás, ¿no? Yo no la recuerdo exactamente los nombres, pero tú te vas a acordar. Pero la primera es aquella que, estando yo haciendo mi internado de medicina, un médico allá en Puno, el doctor Sebastián Pasano, cuando me encontró a mí bastante desconsolado, triste, preocupado, porque había fallecido un paciente, ¿no? Y bueno, pensaba si podía haberse hecho más por él, ¿no? Entonces me agarra y me pone el brazo en el hombro, así, Ismael, me dice, cuando hay mal de muerte, no hay médico ni suerte. Entonces yo me quedé betulato, ¿no? Es uno. La otra es una lectura que yo las he pasado a mis alumnos, ¿no? Es de Bernard Shaw, que dice, el microbio característico de una enfermedad bien puede ser el síntoma y no la causa. Interesante, ingenioso, ¿no? Pero bueno. Y la otra es que un señor XX de acá en la historia, no se recuerda si es de Francia o de Inglaterra, tú te debes recordar, le dice a un rey, no sé si es Luis o bueno, cualquiera de eso, ¿no? Pero el hecho concreto es que le dice, mi rey, los gobiernos se hacen con plata. Los gobiernos se deshacen por falta de plata. El resto es puro bla, bla, bla. Claro. Entonces, mi inquietud es, ¿hay cinismo en estas expresiones o es un puente entre el anterior cinismo y lo que ahora es una mentira desvergonzada, ¿no? De los cínicos, y los cínicos políticos, bueno, ya no hay que decir, ¿no? Nuestra presidenta de la República, a los congresistas y a todos esos. Bueno, ¿no? esa frase así tan apodíctica, tan contundente, es atribuida a la reina Victoria de Inglaterra, ¿no? Que los gobiernos se hacen con plata, lo demás es con plata y todo es con plata y lo demás, pues, es lo de menos, cuando no debería ser así. Pero, por ejemplo, en esta cuestión de hacer una reflexión que puede partir con algo de cinismo, es decir, el alejamiento sin destrucción, sino con crecimiento espiritual, etc.
etcétera, es, por ejemplo, de José Ortega y Gasset, el gran filósofo español, que dice, yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, él maneja todas sus propuestas de intelección, de pensamiento, de conocimiento a través del descubrimiento de sí mismo. Entonces, esa puede ser una faceta un poco más encantadora y cautivante respecto de cómo el hombre viaja hacia sí mismo en busca de perfección. Eso podría ser parte de la actitud cínica, pero no de lo que es ahora, como yo te reitero, Ismaco, esa agresividad, es decir, de enfrentarse, bueno, reiterativamente, redundantemente, cínicamente a la realidad y decir, pues a mí no me importa nada. Después de mí el diluvio, como dijo Luis XIV, ¿no? Claro, es el estado de indiferencia ante los hechos de la realidad concreta. No se implica el cínico en esas realidades, pero eso es antes. Ahora se implica mintiendo, porque miente para, digamos, mantener un estatus, su propio estatus, ¿no?, por encima del bien social, digamos, su propio estatus de poder, su estatus, el poder político, su estatus económico, su jerarquía social. Ahora, tú has apuntado una cosa bien interesante, ¿no? Es decir, el cínico no solamente es un malversador de la realidad, sino es un complotador de la verdad. Y entonces, en el país, lamentablemente, la gente que nos está dirigiendo es cínica, porque tratan de encubrir, de maquillar las cosas que hacen, diciendo que están en el marco del desarrollo, de la productividad, de la formación de nuevos valores, etcétera, cuando es todo lo contrario, es una antípoda a lo que pretenden hacer y encubren sus actitudes, ¿no? Claro. Entonces, para mí ese es un problema real, serio, contundente, ¿no? Yo me pregunto, el esquema neoliberal impuesto desde la década del 90 del siglo pasado a la fecha, ¿es una propuesta cínica o no? ¿O es una propuesta, digamos, que se relaciona en forma, digamos, verídica, veraz con la realidad? Hay una especie de encantamiento ahí, ¿no? Como esos faquires hindúes que tocan la flauta y de repente la culebra sí se fascina y siente que... Y entonces hay un punto de fascinación ahí. Nos dicen, hay que crecer económicamente, claro, hay que ser productivo, hay que, esa palabra actual, hay que ser emprendedor. Y uno pues que tiene plata en el bolsillo, es dinero y más dinero y más dinero y le interesa la pobreza, no hay solidaridad, no hay compromisos para mejorar las cosas porque él es esa autarquía negativa, ¿no? Claro. El crecimiento económico, quienes lo plantean sin considerar que eso no es suficiente para generar, digamos, una sociedad que mejore sus condiciones de vida y que se disminuya la gran iniquidad social que existe, es un cínico. Es un cínico. Y entonces ahí lo que están planteando, esta manera de organizarse en sociedad para producir sus bienes, reproducir su existencia, etcétera, bueno, nos mienten descaradamente. Y entonces, si nos mienten descaradamente, el crecimiento económico va a resolver los problemas del país, bueno, estamos 40 años creciendo económicamente. Y la pobreza ha empezado a subir, bajar, etcétera, pero en fin, y la esperanza de la población tampoco se resuelve, ¿no? Felizmente la población tiene una población resistente, dura. Se está induciendo a que nuestra propia población sea cínica, es decir, ella misma diga, pues, ¿qué voy a hacer si todos son corruptos, si todos son así, si todos son falsificadores de la realidad? Y yo, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿No? Porque además está implícito el grado de impunidad. Entonces, la pregunta concreta ahorita es, ¿qué hacer frente al cinismo que campea, domina el escenario político? Necesitaríamos cultura política, educación, conocimiento de nuestra población respecto de lo que significa el poder y a quién le asignamos poder, que no sean a los cínicos, que sean realmente a la gente que es transparente y que dice y hace lo que dice, ¿no? Claro, pero ¿cómo lograrlo, no? Es decir, la manera de lograrlo es obviamente respetar nuestra cultura y educar desde la niñez con otro enfoque. En nuestra propia universidad, las propias, están justamente en una especie de coalición con esta especie de marasmo, de empantanamiento de los valores y
ofuscándonos, fascinándonos con cosas que son, pues, hay que ser exitoso, hay que ser tal cosa, y entonces están contribuyendo, están prohijando más pensamiento cínico, más pensamiento de coartada, que verdades reales que movilicen a nuestro país, ¿no? Claro, pero acá es importante puntualizar también algo, Nacho, que hemos ya conversado, ¿no? Es decir, nos van a botejar de que somos enemigos del crecimiento económico. No, el crecimiento económico es importante. Digamos, la empresa privada, la inversión de capitales, etc. Eso es básico, fundamental. Pero eso no es toda la verdad. Es decir, nos ocultan la otra parte. Es el crecimiento económico, cómo ha mejorado el sistema educativo en el país, cómo ha mejorado el sistema de salud en el país, cómo ha mejorado la capacidad productiva del agro, ¿no? Y estamos importando y no producimos. Esa otra parte nunca la dice. Ahora, crecimiento económico con serenidad y crecimiento emocional, con predisposición para resolver los problemas efectivos que, a los cuales padece la población. Esa es una de las tareas fundamentales. No puede ser una utopía, pero tenemos que aspirar, ¿no? Como dijiste al principio en el concepto de patria, ¿dónde está el bienestar real? El bienestar real no solamente es como una aspiración legítima, tener su casa, su confort, sino también tener una predisposición para resolver los problemas de la sociedad contemporánea, ¿no? Claro. Bueno, ahí hemos quedado respecto de este tema tan acuciante, tan especial y tan urticante, el cinismo, que es un convidado no de piedra, permanente en todas las tomas de decisiones de poder en el país. Estamos gobernados por cínicos. Esa es una verdad incontrastable e irrefutable. Por cínicos modernos. No cínicos, no claro, como Diógenes. Los cínicos, esos, ¿no? Los cínicos modernos que dicen, no he sido yo no soy culpable, soy honesto, no, además he traicionado, etcétera, soy inocente, y varias cosas de esa naturaleza. Muy bien, nos vamos ahora a la estación, creo es la de la anécdota. Sí, vamos a hablar de una anécdota para de todas maneras rebajar el nivel de temperamento y de molestia que hemos manifestado a raíz de, bueno, de este cinismo, que no parece que fuera una institución exclusivamente peruana, pero sí que ya se ha extendido para toda América bajo el rubro del crecimiento económico, del bienestar y de una especie de promoción de cosas nefastas en función a crecimientos, economía y a bonanza, ¿no? Ya, las anécdotas van a ser dos. Una que es referida a un hecho puntual en Puno en la década del 80 del siglo pasado, y otra que la voy a leer, ¿no? En la década del 80, en el año específicamente 1988, todavía Puno era un corredor, una región partida en dos, la parte norte y la parte sur, y la parte norte estaba cortada en dos porque estaba liberada esa zona por los militantes de Sendero Luminoso. Y nosotros en la Dirección Regional de Salud, en la propuesta de trabajo, digamos, en función de la Política Nacional de Salud, la participación comunitaria, la descentralización, etcétera, habíamos cuestionado severamente el concepto y la práctica de la visita domiciliaria. Y en su lugar planteamos los encuentros comunitarios de salud. Los encuentros comunitarios significaba que el equipo de salud va y convive en una comunidad campesina por lo menos 7 días y se incorpora en la vida comunal, y en tiempos libres, en la noche, en fin, o a la madrugada, donde se pueda, empiezan a discutir problemas causales de tuberculosis, de las diarreas, neumonías, etcétera, ¿no? Y en una de las comunidades, en la parte de Cabanillas, ¿no? Que desde la provincia de San Román, el director de lo que ahora es la red de salud, pues, en ese tiempo era igual una microred de salud, porque había las microregiones, ¿no? Y bueno, era San Román y era Lampa, y estaba trabajando. Y de repente, asustadas las señoras, ¿no? Pues básicamente eran con mujeres los trabajos, ¿no? Los tíos. ¿Y quiénes eran los tíos? Es una columna de los senderistas, le decían los tíos, ¿no? Los tíos, y como el director estaba en el equipo y los otros eran indistinguibles, ¿no? Pero el director no fue. Y hicieron 6 señoras con las que él estaba conversando. Lo hicieron tender en el suelo, eche usted, doctor.
y se pusieron a sus lados y sus polleras encima de él. le taparon, lo hicieron invisible. Ya ha pasado un rato largo. Él mismo me ha contado, el director, no, estaba en la oscuridad, asustado, apenas podía respirar, hasta que ya ha pasado un buen rato, ¿no? Ya, y lo han liberado. Los tíos se fueron. Los tíos pasaron y no pasó nada, ¿no? Entonces, las polleras de las señoras del campo no solo sirven para proteger del frío, de partes íntimas, sino también para proteger a las autoridades que se comprometen con ellas, ¿no? Y de la violencia política, ¿no? La violencia política. Claro. Bueno, la otra anécdota es algo entre Bernard Shaw y Chesterton. En cierta ocasión, Chesterton le dijo a Bernard Shaw: al verte, cualquiera pensaría que una hambruna asoló Inglaterra. A lo que Bernard Shaw le respondió: al verte, cualquiera pensaría que tú causaste la hambruna. Claro. Esta anécdota resume de gran forma el carácter de quienes la protagonizan, ¿no? Y sus famosos debates. Chesterton y Shaw fueron grandes amigos, pero se pasaron 35 años de su vida discutiendo y polemizando sobre casi todo. Chesterton era católico, defensor del orden, mientras que Shaw era ateo, socialista y defensor de la libertad. En su vida privada, Chesterton tenía un apetito y una sed exuberante y hábitos desordenados que lo llevaron a pesar 140 kilos y una muerte prematura. En cambio, Shaw era sobrio, extremadamente sobrio, abstemio y vegetariano. Falleció a los 94 años, edad hasta la que se mantuvo activo y escribiendo. Su muerte se debió a problemas renales debido a una caída de un árbol mientras lo estaba podando. Así que la hambruna la causó la exuberancia de las millones diarias de hierba. Se comió toda la comida. Claro. Y bueno, Chesterton lo cuenta también su amigo Hilario Belloc, que andaba disparando sus escupitajos como para un prominente de 1,80 y tantos y además de 140 kilos de peso, un gran creador, ¿no? Pero bien, ahora nos vamos a lo que es la biografía. Vamos a hacer una sucinta biografía de un extraordinario hombre que fue filósofo, que fue lógico, que fue político con ética y que vivió casi 98 años de edad. Es el filósofo Bertrand Russell, que como amigo con Alfredo Whitehead hicieron el libro Principia Mathematica, que es uno de los documentos de 1910 hasta 1913 en 3 tomos, formadores de un pensamiento crítico y analítico de otra contundencia. Y posteriormente Bertrand Russell fue amigo de Ludwig Wittgenstein, quien dijo: los límites de mi mundo, de mis palabras, son los límites de mi mundo. Y entonces pensaron y empezaron a formalizar pensamientos concretos que no tuvieran las tremendas denotaciones que tiene el idioma, donde muchas cosas pierden significado por lo ampuloso que puede ser cuando son descritos. Pues bien, Bertrand Russell, de nobleza, su abuelo fue 2 veces premier en Inglaterra, fue alumno de Cambridge en la universidad y lo expulsaron cuando fue profesor. ¿Debido a qué? A sus ideas políticas, no de reaccionario, sino de libertario, de fomentador de propuestas lúcidas. Y entonces se destacó como luchador contra la expansión nuclear, contra la contaminación ambiental. Y su vida fue marcada por esas luchas hasta los 98, casi 98 años de su edad. Se fue a Estados Unidos expulsado de Inglaterra y después también lo expulsaron de Estados Unidos. Y fíjense, era tan luchador, tan convencido de su praxis, de sus conceptos y sus ideas, que cuando tenía 89 años lo metieron preso. ¿Por qué? Porque se declaró en rebeldía cívica, en enfrentar todos los estropicios que hacía el gobierno de Inglaterra, y fue premio Nobel de Literatura en 1950. Y entonces aquí viene la enseñanza: cómo un hombre con tantos títulos, con tantos elementos, que fue multivalente, que fue un ser factorial, nunca declinó de hacer ética,
en la política, de defender sus ideas y de ser un pacifista de primera magnitud. Eso es lo que debemos volver a recuperar, hombres que sean íntegros, que digan que hacen lo que dicen, que trabajen en provecho de los demás. Y entonces, esta es la antípoda del cinismo del que hemos hablado anteriormente. Es decir, hombres que se enfrentan. Imagínense a un premio Nobel de literatura, a un filósofo de las polendas de Bertrand Russell, siendo preso a los 89 años de edad por hablar de desobediencia civil. Una palabrita que deberíamos recuperar ahora frente a los estropicios que está padeciendo nuestro país y no cruzarnos de brazos ni ser como Pilatos modernos que nos lavamos las manos y decimos, bueno, tras de mí el diluvio, ¿no? Esta es la biografía sucinta, más demostrativa que otra cosa, de Bertrand Russell, al que deberíamos leer en sus extraordinarios libros de análisis del espíritu, de la búsqueda de valores superiores a través de un camino que nos debe fortalecer en el entendimiento de nuestra realidad. Pues bien, nos vamos ya a la última parte, ¿no? Un poema que es de Jorge Luis Borges respecto de la belleza de la poesía. Martín Adán dijo que la poesía no decía nada, pero que estaba ahí quieta y era realmente permanente, pero lo dice Jorge Luis Borges con un arte en su poesía llamada arte poética, y cómo juega con el tiempo y con la belleza de las descripciones, realmente es para que todos debamos memorizar el poema y tenerlo como un amigo que nos acompañe permanentemente. Arte poética: mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, y convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda, y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Eso es arte poética, eso es belleza. Nos despedimos hasta la próxima, siempre reclamándoles su paciencia y comprensión. Muchas gracias. Nos vemos, Marco.